¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la amenaza del cambio climático para el sur global con otro notable invitado, Juan Pablo Olsen, sociólogo directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo Olsen, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un placer estar en tu programa y un saludo para toda la audiencia. Juan Pablo, inundaciones en Dubái, en Omán, sequías en Colombia. ¿Qué está pasando? Bueno, realmente la situación es preocupante, Jorge. Ahora estos episodios donde se da esta situación que llueve en Dubái, el equivalente, lo que debería llover en un año, se precipita en un solo día, ese promedio anual. Entonces es realmente preocupante, se produce esta inundación en el país en medio del desierto. También mencionas la sequía en Colombia y uno podría seguir enumerando distintas situaciones que se van dando en distintos países del mundo. Esto lo viene anticipando la Organización Meteorológica Mundial, lo vienen anticipando con preocupación los científicos nucleados en el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué dice la Organización Meteorológica Mundial? A partir de este año, en los próximos 5 años, va a aumentar la temperatura promedio del planeta y por lo menos uno de esos 5 años vamos a registrar una temperatura que va a superar el 1,5 grado promedio. Eso genera naturalmente, y esto es lo dramático, esta intensificación de los fenómenos climáticos extremos que vos mencionaste, que son grandes precipitaciones inéditas con lluvias e inundaciones jamás vistas que generan pérdida de vidas humanas, destrucción de la infraestructura de los países, pérdidas económicas o también como contrapartida grandes sequías o incendios y olas de calor que están hablando este fenómeno del calentamiento global que va empeorando cada vez más, que cada cumbre climática se alerta sobre la gravedad. Ya lo hemos dicho en otros encuentros que hay líderes mundiales que vienen alertando de tomar conciencia de la magnitud del problema del clima, del trastocamiento, porque lo que hay que analizar, sobre todo en el fenómeno de la inundación de Dubái, Jorge, es que hay un fenómeno conjugado que es aumento de la temperatura de la atmósfera, aumento de la masa oceánica también, que es lo que en parte sucedió en Dubái, que es un aumento de la masa oceánica que impacta en el comportamiento de las precipitaciones y por eso esta enorme caída de lluvia que generó esta tragedia en Dubái, pero que también, si recordamos, y la audiencia recuerda, se viene dando en distintos países con graves inundaciones inéditas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está generando este comportamiento, en este caso de las precipitaciones? Si uno tiene que ir de lleno a la causa del problema, desde el análisis de los científicos hablamos del problema, del grave problema del calentamiento global y como lo señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el principal problema estructural de la humanidad que cada vez más va a impactar en la vida de las personas en todas las partes del mundo con estas graves consecuencias de episodios climáticos cada vez más fuertes, cada vez más extremos. Y esto, Jorge, te diría que hay que ir también al punto de que esto tiene responsables. Si no vamos a la causa de este problema, si no vamos a los responsables que son, uno podría decir, los 20 países más poderosos, más desarrollados, que son los principales responsables por lo menos del 80% de la emanación de gases de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, porque si no, Jorge, caemos en el peligro de decir, bueno, qué mala suerte, hubo una calamidad de la naturaleza que no tiene una causa y un responsable y son solo fenómenos naturales. No, estos son fenómenos que tienen causas antrópicas, es decir, que son causadas por la actividad del hombre y me parece que tenemos que reflexionar el problema, la causa y la búsqueda de soluciones. Y ahí viene mi pregunta y voy a ser absolutamente lapidario en cuanto a poner esto sin anestesia. Acá estamos hablando de la utilización de energías fósiles
y de gas, y como tú decías muy bien, hay 20 países, la mayoría de esos 20 países son, digamos, lo que se califica como Occidente, y hablabas de estas cumbres. En estas cumbres se están poniendo el zorro a cuidar el gallinero. Estos mismos países que son los que han provocado que estemos donde estemos, son los que se encargan de controlar de que todo siga como está, del status quo. Y traigo a colación o a tu atención para ver tu reacción, que digamos la ironía, la hipocresía es que la COP28, la última que hubo, se hizo en Dubái, un país en Emiratos Árabes Unidos, o países también vecinos como Arabia Saudita, que son de los mayores productores de petróleo, quiere decir, de esas energías fósiles que producen esto. Y para ponerle la cereza en la torta, este año, entonces, la COP29 va a ser en Bakú, Azerbaiyán, otro gran productor de petróleo. Entonces, es como de locos. Hablan, dicen todo lo que tienen que decir listo, y todos los lobistas, para que todo siga están, son los que controlan esas cumbres. ¿Cuán problemática, como tú decías, es ir a la esencia del asunto? Y es que la esencia del asunto es que los que están contaminando el planeta se están encargando de que todo siga como está. Jorge, acabas de mencionar de lleno, como vos dijiste, el gran tema y el gran problema. Acá hay un responsable, te diría, para aportar a tu mención, que hay 100 empresas transnacionales en el mundo responsables de por lo menos más del 71%. Son 100 grandes corporaciones las responsables de estos efectos que está padeciendo el conjunto de la comunidad global, sobre todo los sectores más pobres de cada país son los que tienden a padecer más los efectos del calentamiento global. Y la cumbre de Dubái tuvo esta paradoja que vos mencionás, que es no solo donde ocurrieron las precipitaciones inéditas en la historia que generaron esta tragedia climática en el país, qué distinto hubiera sido el horizonte y el panorama si se hubiera asumido en serio el problema del calentamiento global y no hubiera sido una cumbre donde, Jorge, hubo la presencia de por lo menos más de 1.200 lobistas en la cumbre presionando para generar una narrativa que fue expresada por el presidente de la COP, que señalaba que no había que adjudicar el problema de los combustibles fósiles al problema del calentamiento global cuando está comprobado científicamente que desde la revolución industrial en adelante se dispararon los gases de efecto invernadero y se disparó el aumento de la temperatura promedio del planeta. Entonces vos mencionás el tema clave, te agregaría en su momento cuando el Papa Francisco tomó la decisión de publicar la encíclica Laudato Si, porque todavía en aquel contexto la COP de París, la famosa COP de París, en donde realmente parecía que se avanzaba a un compromiso real y una búsqueda de soluciones, en la publicación de la encíclica Laudato Si, donde se da cuenta de este problema y de la urgencia que está viviendo el planeta, donde el Papa Francisco llama a oír el grito de la tierra y el grito de los excluidos, se hablaba en el Vaticano de las presiones que recibió el Papa Francisco de corporaciones petroleras, para no mencionar en la encíclica la responsabilidad que tiene la industria fósil en el problema del calentamiento global. Entonces, la pregunta que nos lleva, Jorge, es, estas pérdidas de vidas humanas en catástrofes climáticas, ¿quién se va a hacer cargo de estas pérdidas de infraestructura, de vidas humanas, de cabezas de ganado, de agricultura, de alimentos? Entonces me parece que lo que vos estás abordando en el programa, que yo realmente te felicito, tiene que ver con una agenda que tienda a pensar estos grandes problemas y a generar un horizonte que garantice la calidad de vida de la comunidad global, que se va a ver afectada por este principal problema de aumento de la temperatura promedio, que lejos de solucionar, las corporaciones petroleras continúan agravando el problema, y eso te diría que es lo preocupante. Y también quiero llamar a tu atención el tema también, por ejemplo, que lo vemos en nuestra región, ¿no? Estamos hablando de
Lula y estamos hablando de Petro. Tú has visto que en días recientes han tenido una cumbre en donde han firmado una serie de acuerdos bilaterales, especialmente en el cuidado y la revitalización, usaban esa palabra, de la Amazonía. ¿Y cómo se maneja esto, volviendo al tema del zorro cuidando el gallinero? ¿Cómo se maneja esto a nivel mediático? Dos líderes latinoamericanos que están seriamente haciendo avances en evitar justamente la deforestación de la Amazonía, tanto que están hablando de distintos porcentajes, hasta ya han reducido en la mitad ese fenómeno de la deforestación de Jair Bolsonaro. Y este Jair Bolsonaro está siendo defendido por Elon Musk y lo pinta como que está siendo agredido y está siendo víctima, un hombre que durante su mandato produjo o permitió que se dijera la mayor deforestación de la Amazonía en la historia. Y los comunistas, los socialistas, los terroristas son Lula y Petro, y Elon Musk y Jair Bolsonaro son los salvadores. Tú recuerdas que en la última elección, y hago esta digresión para ver hasta qué punto esto de los zorros y el gallinero, en la última elección la mujer de Bolsonaro decía que la elección era entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Están pintando que el bien es deforestar la Amazonía a niveles récord y el mal es lo que hace Lula, de preservar y evitarlo. Entonces, tú como especialista te toca lidiar con todo esto. Sí, Jorge, vamos a agregar a todos estos elementos que has incorporado en la discusión, te diría la dimensión geopolítica que se complementa con la dimensión climática y el problema del calentamiento global. Hay una tensión, te diría, para enfocar lo que has mencionado, que es esta tensión entre un mundo unipolar con una hegemonía de Estados Unidos y de las grandes corporaciones, y hay una tensión con lo que te diría la emergencia de China y de Rusia como potencias emergentes, hacia llevar la discusión hacia un mundo multipolar. Esa te diría que es la tensión geopolítica que está presente. Obviamente, uno tiene que decir muy firmemente que si hay grandes liderazgos políticos a nivel mundial que realmente toman conciencia y sobre todo impulsan políticas públicas, son Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, te agregaría, como mencionamos, el liderazgo del Papa Francisco, que son liderazgos positivos que asumen la magnitud del problema, que avanzan en una articulación de soluciones y sobre todo contrarrestan esta narrativa de las corporaciones, de las potencias, que es una negación del problema, una negación del calentamiento global. Entonces mencionaste algunos aspectos políticos preocupantes, que es cómo se intenta acorralar a los líderes progresistas latinoamericanos, que te diría es en los únicos que la población inclusive global podría depositar esperanza de la configuración de un polo político a nivel mundial para generar un cambio. Yo no tengo tanta esperanza, como vos mencionabas, de la siguiente COP de este año, porque todavía es en un país petrolero que obviamente va a tener la hegemonía de la narrativa de la industria fósil, pero hacia mediano plazo depositaría esperanza en el fortalecimiento de la narrativa y el compromiso de Lula da Silva, de Gustavo Petro, de otros líderes latinoamericanos, de otros líderes a nivel regional, en Europa, etcétera, porque en el 2025 va a haber una cumbre justamente en la Amazonía, como vos mencionabas, y acá lo que se tiene que generar es una política de dejar atrás los combustibles fósiles, de generar una política de transición, que haya real compromiso de los países desarrollados que se desarrollaron a un costo de generar un trastocamiento del clima, sus industrias, su desarrollo industrial y su riqueza, fue generada a un alto precio para el conjunto de la comunidad global y un daño muy grande y podríamos decir hasta un punto irreversible en la atmósfera del planeta. Entonces, hacia mediano plazo, en el 2025, esta cumbre de la Amazonía, con una tendencia también de la Iglesia Católica que está llamando seguramente en el 2025 al tema de lo preocupante, Jorge, de la relación entre crisis climática, deuda y pobreza, que es un análisis que podemos desarrollar en otro momento de nuestros países, y me parece que en el 2025 podría generarse una confluencia de tendencias
de liderazgos positivos para enfrentar el lobby petrolero responsable de este genocidio climático que algunos analistas están señalando, que es la pérdida de vidas humanas por referentes de corporaciones. Nunca, Jorge, en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de la riqueza en pocas manos y en corporaciones de referentes muy negativos como Elon Musk, que con su accionar en la utilización de su red social y en su comunicación ha generado inclusive procesos de destabilización de democracias en América Latina, como fue el proceso de Bolivia, donde en pleno proceso de avance del golpe de Estado contra Evo Morales y contra García Linera, Elon Musk declaraba que estaban dispuestos a avanzar en aquellas regiones donde hubiera litio hasta las últimas consecuencias de cualquier manera. Entonces Elon Musk es un personaje que no nos debe extrañar, que articula con referentes. Ha tenido hace poco tiempo un encuentro, lamentablemente, con el presidente de Argentina, con Milei, porque evidentemente también hay una preocupación geopolítica que ante la crisis de este mundo unipolar hegemonizado por la supremacía de Estados Unidos, hay un reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y eso lo vemos en las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que está diciendo Estados Unidos ante la disputa con China y con Rusia tiene que controlar, lo llama ella, nuestros recursos de América Latina, el petróleo, las tierras raras, el litio. Entonces, geopolíticamente, bien mencionás, Jorge, es un momento tan preocupante como lo es en la dimensión climática de los problemas que genera el calentamiento global. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Olson directamente desde Buenos Aires sobre el cambio climático a nivel global. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Olson directamente desde Buenos Aires sobre el calentamiento global, el cambio climático, y traigo también a tu atención, Juan Pablo, otro tema que tiene que ver con el contexto, con las condiciones en donde se siguen dando este desprolijo cuidado, entre comillas, o descuido de nuestro planeta a través de la utilización de lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, pero también con la explotación de los recursos naturales. Y traigo a tu atención una frase que me parece que puede ser muy relevante en lo que tiene que ver con la visión de, entre comillas, el primer mundo sobre nuestro sur. Y la frase es: para el primer mundo, para el mundo, entre comillas, desarrollado, el sur es otro planeta. Y lo digo porque, por ejemplo, estamos viendo que en Europa lanzan campañas así a niveles de prohibir el humo del cigarrillo en Inglaterra. En Francia hablan de los autos eléctricos sí o sí como un recurso. En la misma Francia, por ejemplo, en Níger produce en minas abiertas de uranio, el uranio que lo paga 80 centavos de euro y el precio del mercado son 200 euros por kilo, y hace un destrozo del medio ambiente monumental. Pero en su país hay que cuidar mucho el medio ambiente, y en el resto del mundo, en el sur, no importa el destrozo que haga, que incluso pueda afectar el planeta. Esa visión de que el sur es otro planeta para el norte, ¿la compartís? Sí, totalmente, Jorge. Ahí agregamos al análisis este problema, en donde te diría, para dar contexto y perspectiva, uno puede decir que estamos viviendo una carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, que están monitoreados satelitalmente, y hay una intención del norte global de mantener una calidad de vida
sacrificando al sur global. Uno puede agregar también que hay una agenda de las potencias y las corporaciones, sobre todo de Estados Unidos, de generar condiciones, te diría, y esto es lo preocupante posiblemente de cara al futuro, al mediano y largo plazo, que pareciera haber una agenda donde si se continúa depredando los territorios, donde si se continúa extrayendo los recursos en una dinámica todavía colonial o neocolonial, que son potencias que arrasan los territorios para extraer recursos para su propio beneficio, sacrificando y contaminando los territorios, bueno, uno podría leer que hay una agenda de estas potencias y corporaciones de generar condiciones de territorios de sacrificio en el sur global y de población sobrante o descartable, como la llama el Papa Francisco, donde pareciera que el dios dinero y la ganancia está en el centro del universo, de la cosmovisión del norte global, sin importar las consecuencias humanas o ambientales que se generen en los territorios. Por eso hablábamos de las democracias en riesgo, sobre todo de los países del sur global, sobre todo en América Latina y el Caribe y en África, porque Estados Unidos es conocido por llevar adelante desde hace siglos una política de generar condiciones de desestabilización en las regiones del Medio Oriente, golpes de Estado en América Latina, para controlar los recursos estratégicos de nuestras regiones con una política muy hipócrita que proviene de todo el norte global, que es una especie de revolución francesa para los franceses, igualdad, fraternidad para los europeos, pero sacrificio para los subhumanos o los no considerados humanos, que es la población descartable del sur global. Jorge, realmente es muy preocupante. Uno puede percibir que esta dinámica racista por parte, sobre todo de los gobiernos, y uno puede incorporar en el extremo de esta política, uno ve la problemática realmente dolorosa que está pasando en Gaza con el genocidio de Gaza por parte de Israel. Entonces, estamos viviendo algunas tensiones extremas a nivel geopolítico en el mundo, en donde también podríamos agregar que estas tensiones se están generando hasta tal punto que estamos, algunos analistas lo llaman el umbral de una posible tercera guerra mundial. Entonces tenemos estos fenómenos de grave crisis climática que Gustavo Petro lo señala en cada uno de sus discursos. Este fenómeno de no tomar cartas en el asunto puede poner en riesgo la supervivencia de la especie humana en el planeta y generar la sexta extinción masiva de especies. Entonces uno realmente valora aquellos liderazgos de presidentes que tienen la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, como has mencionado, estos liderazgos muy fuertes de Gustavo Petro, que quienes lo conocemos sabemos que tiene clara conciencia del problema y gran responsabilidad de la búsqueda de soluciones. Esta articulación con Lula da Silva me parece muy positiva y se tiene que dar, te diría, una movilización de la sociedad civil para dar cuenta de la gravedad de este problema y que no podemos depender de gobiernos o corporaciones, sobre todo, Jorge, corporaciones que, como mencionábamos, han generado tan poder que muchas corporaciones concentradas tienen mucho más poder que estados nacionales de cada territorio y por eso estamos asistiendo también a estos avasallamientos que mencionabas de saquear países para extraer recursos en beneficio de estos países potencias o países desarrollados. Por último, entonces, Juan Pablo, y los medios hegemónicos, los grandes medios internacionales, los medios que llegan a todo el mundo o incluso las agencias noticiosas que vienen del norte, participan en la construcción de una retórica, de un relato en donde esto de que el sur es otro planeta y no importa, digamos, como tú dices, que la población es descartable y si tiene que pagar con la vida en la utilización y el destrozo del medio ambiente es problema de ser pobres, como dicen en su discurso. Son pobres porque son haraganes y no trabajan. Ese discurso, la pregunta, vuelvo y la repito, ¿cuánto tiene que ver los medios hegemónicos, el relato, la manipulación del control de las mentes de las masas para que esto de alguna forma sea favorable a ese norte global? Jorge, llegaste al gran tema. Uno puede hablar de
una élite global que se podría definir como los dueños del planeta, que controlan las corporaciones petroleras, que controlan naturalmente y como consecuencia el poder político de los grupos de poder real, y naturalmente son quienes controlan los medios de comunicación a nivel global concentrado. Toda esa narrativa está orquestada y por eso uno realmente agradece desde las distintas audiencias, ya a esta altura en distintas partes del mundo, la existencia de Telesur como una herramienta de comunicación que nació y desde su nacimiento, impulsado por los liderazgos en su momento de los gobiernos progresistas que hubo en América Latina, por el liderazgo de Fidel Castro o de Hugo Chávez, que concibieron este problema y generaron la promoción de Telesur como un canal de noticias que transmitiera la realidad de nuestros países y la realidad de la dinámica global para contrarrestar esta manipulación de los medios concentrados, que en su momento era CNN, uno de los medios más hegemónicos. Entonces me parece acá la gran batalla, te diría, es cultural y comunicacional, y por eso, Jorge, realmente aprovecho la oportunidad para transmitir mis felicitaciones para tu labor, que es el perfil de los periodistas comprometidos que aportan al debate global la herramienta del periodismo como mostrar la realidad y la verdad para saber a qué escenarios nos enfrentamos y buscar soluciones en contraposición con la manipulación de los medios que continúan siendo gran parte del problema y que niegan sobre todo las causas del problema porque son los dueños de, sobre todo, los medios de comunicación y el petróleo y el poder político concentrado, que son los grandes enemigos de la humanidad. Me parece que lo tenemos que expresar en estos términos. Juan Pablo Olson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo.